Nació en Santiago de Compostela hace 63 años, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. En el año 72 arrancó su extensa carrera profesional. Es comentarista política, la van a conocer enseguida, y informadora durante años también de la Casa Real. No hay casi medio de comunicación en el que no haya trabajado, en el que no haya desarrollado su labor en nuestro país, por ejemplo en la revista Tiempo o como contertulia en otros muchos medios de España, en Televisión Española, en Telemadrid, en Antena 3, en Radio Nacional de España, en Onda Cero, en la cadena COPE, y actualmente tiene una columna en el diario ABC. Ha trabajado también en la agencia Colpisa y ha dirigido la agencia Fax Press, que dirigió y que creó el mítico Manu Leguineche hasta la desaparición de ese medio de comunicación en septiembre de 2009. Es autora de más de 15 libros, algunos de ellos con otros autores como Fernando Jáuregui, que suele ser habitual. Doña Pilar Cernuda, buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Ese es un compañero de baile, como decimos, bastante frecuente para usted. Sí, hemos compartido tareas periodísticas durante muchos años y hemos escrito varios libros juntos. Efectivamente, es un tipo espléndido. La Asociación de la Prensa de Santiago, esto le ha traído aquí a nuestra comunidad y a su ciudad natal, le va a entregar mañana el premio Diego Bernal de este año, así que antes que nada enhorabuena por ese galardón que se suma a los que tiene usted, que son muchísimos, pero supongo que este tendrá, esta es una pregunta manida, pero un sabor especial al ser en su ciudad, ¿no? Bueno, tiene todo tipo de connotaciones. De hecho, cuando me llamó Arturo Maneiro se me saltó el lagrimón. Primero porque es un pueblo dado por mis compañeros de Galicia, que eso hace mucho, y además por unanimidad, que eso ya me pone el ego por las nubes, ¿no? Aparte del sentimentalismo a flor de piel. Y luego es un premio que lleva el nombre de Diego Bernal, que es un periodista, era un pedazo de periodista que conocí muy bien en su etapa en la agencia EFE, fundamentalmente. Yo también, buen amigo, por cierto. Un tipo espléndido, con un sentido del humor y con una sabiduría y un compañerismo fuera de serie, ¿no? Y por tanto son muchas cosas que se suman, y luego que es Galicia, y la oportunidad de estar aquí y de ver a tantos amigos, ¿no? Yo creía que con tanto premio ya no le haría efecto esto de los galardones. Pues no me hace mucho, no he tenido muchos premios, no te creas que muchos premios, y además yo no sé la gente que recibe muchos, pero yo imagino que cada uno de los que se reciben te hace mucha ilusión. Yo no he sido una mujer muy premiada, tampoco lo busco, y este me ha hecho una ilusión enorme. Regresa usted a Galicia además pocos días después de la muerte de Manuel Fraga, al que usted dedicó ese libro Ciclón Fraga en el año 1997. ¿Qué cree usted que era más Fraga? ¿Un franquista reconvertido, un demócrata incrustado en el movimiento, al que Franco envía, por cierto, de embajador a Londres para quitárselo de encima porque quizá le daba miedo, o un autonomista visionario que resucitó a Galicia? Pues Fraga era Fraga. Fraga era irrepetible y era todo lo que acabas de decir y mucho más. Es un hombre que era un animal político, sin ninguna duda, que se equivocó y además mucho y muchas veces, y siempre conseguía salir de aquellos errores monumentales. Elegía mal a los compañeros de peripecias políticas en sus primeros años, sin ninguna duda. Y tiene una cosa, bueno, tenía muchos atractivos, como también tenía muchas cosas que producían rechazo, pero entre los atractivos yo creo que está el que asumió siempre su historia y su biografía, incluso con los errores. Nunca apostató de lo que había hecho, y cosa que me parece bien. Nunca presumió de no ser franquista, nunca justificó el hecho de pertenecer a los gobiernos de Franco diciendo que había que luchar al franquismo desde dentro, como han hecho otros. No, él ha asumido cada una de sus diferentes etapas de su historia, de su biografía, y bueno, ha sido consecuente con sus sucesivas ideas, y luego para mí lo más importante es que logró que la derecha más recalcitrante, la derecha que no quería de ninguna manera aceptar las reglas de la democracia, él los incrustó en su política, en Alianza Popular, y les convirtió en demócratas. Y me parece que es lo más importante que ha hecho Fraga. De todas maneras, ¿usted cree que con Fraga, con la desaparición de Fraga, desaparece la auténtica democracia cristiana en España o no? Fraga no era un democristiano. Bueno, ese era el cartel al menos, ¿no? Yo creo que Fraga era fraguista. Era fraguista, pues era un hombre católico y que iba a misa y que se regía por los principios de la religión católica, sin ninguna duda, pero yo nunca le considero un democristiano. De hecho, él se opuso a aquella idea de Marcelino Oreja de equiparar, homologar
Alianza Popular con los Democristianos, que luego se hizo, pero fue en contra de su criterio, ¿no? Él se consideraba conservador, y él estaba en la Internacional Conservadora y tenía tratos con los dirigentes conservadores europeos. Fraga es muy difícil clasificarle, pero yo no lo clasificaría. Él decía que eran muy beatos los democristianos. Yo no lo consideraba un hombre democristiano, pero sí era un hombre católico, eso sí. Genio y figura hasta la sepultura. Fraga fue enterrado hace días en el cementerio de Perves, en el cementerio de la iglesia de San Pedro de esa localidad del concello de Coruñes de Miño, en un nicho de los más austeros del cementerio. Sí. Ya no vemos esa austeridad y carácter prusiano en casi ningún político, ¿no? En Fraga sí. Ahora. Siempre. En los políticos de ahora, digo. Ah, bueno, los políticos de ahora. Bueno, los hay austeros también, ¿eh? Yo creo que únicamente son noticia aquellos que no lo son, pero yo conozco a muchísimos políticos y de muy diferentes etapas y rompo una lanza por ellos. La mayoría de los políticos, de verdad, son gente en muchos casos que pierden dinero por dedicarse a la política y han perdido bienes por dedicarse a la política y que han tenido auténtico servicio de Estado, pero no es noticia que sean así. La noticia son los corruptos, los que derrochan, los que se suben enseguida a las columnas, ¿no? Pero hay gente del mundo de la política verdaderamente admirable y que, bueno, y que tenemos que agradecer su espíritu de servicio. Fraga era un hombre muy austero, sin ninguna duda, pero no era el único hombre austero en política. Usted estaba en el Congreso de los Diputados cuando Tejero y los suyos entraron en el 23F. No, yo estaba en la agencia en aquel momento, en la agencia, siguiendo pero sí estaba en el Ministerio de Interior, fui la única periodista que estaba en el Ministerio de Interior con el gobierno aquel de subsecretarios y secretarios de Estado. Y había dos redactoras de la agencia en el Congreso y me tocó ese día estar fuera. Pero vamos a decir para allá inmediatamente y de ahí me fui al Ministerio de Interior. Y sí soy la que dio la noticia de que Armada estaba en el golpe, por ejemplo. Que me enteré aquella noche y costó mucho darla, porque hubo que confirmarlo primero, pero lo dimos nosotros, me enteré en aquella reunión. Armada, que como sabe, en la actualidad vive muy cerquita de Santiago, en el concello de Teo, tiene un hermoso pazo en donde camelias, las mejores del mundo. Exactamente. Sí, las más hermosas del mundo. ¿Coincide usted conmigo, en cualquier caso, en que aquella fue una desagradable y a la vez peligrosa fiesta de mayoría de edad para nuestra democracia? Fue desagradable. No fue fiesta en absoluto. Fiesta entre comillas, claro. Fue un bache tremendo en la historia hacia el camino a la democracia total por parte de España y fue un hecho que recordamos permanentemente, pero que nos gustaría no recordar, en algún momento no se recordará, ¿no? Pero ahí salió lo mejor que tenía España, que es una gente capaz que plantó cara y que salió adelante y que consiguió abortar aquel golpe. Una de sus grandes obras, de sus grandes libros, 23F, La conjura de los necios, del año 2001, en el que usted defiende que el rey no solo no orquestó el golpe de Estado, sino que lo paró. Hombre, y tan claro. Vamos, si él estuviera en golpe de Estado, como dicen sus detractores, que tiene muchos, lo tiene muy fácil. Simplemente cruzarse de brazos. No tenía ni siquiera que hacer nada. Con cruzarse de brazos era suficiente, pero no se cruzó de brazos, sino que estuvo muy activo durante toda la noche para dar órdenes como comandante en jefe de los ejércitos españoles a todos y cada uno de los militares golpistas o los que no sabían muy bien hacia dónde inclinarse. Y bueno, se echaron atrás precisamente porque el rey le dio esas instrucciones, órdenes de que no se sumaran al golpe. En otro libro suyo, 30 días de noviembre, también otro de los mejores, publicado en el año 2000, usted analiza los últimos días del general Franco y la preparación del entonces príncipe don Juan Carlos para convertirse en monarca. También le ha dedicado la obra Todo un rey en el año 81. Siempre me ha dado la sensación de que el rey don Juan Carlos ha tomado en los momentos clave decisiones muy importantes, muy difíciles y casi siempre con acierto. Yo la admiro profundamente, quizá porque lo conozco bien, he conocido su obra, he conocido sus peripecias, he conocido y luego he tenido una privilegiada porque he tenido oportunidad de hablar muchas veces con el rey y en algunas de ellas con mucha profundidad, como le ocurrió a otros periodistas en Madrid, ¿no? El rey empezó a preparar la transición de España al día siguiente de que Franco le anunciara que iba a ser el rey de España, desde el día siguiente. Empezó a tener contactos con la oposición, empezó a ver las leyes, preparó con Torcuato Fernández Miranda la transición,
supo quién debía ser el primer presidente y quién sería el primer presidente democrático. Tuvo contactos con dirigentes internacionales, por ejemplo, con Walter Schell, que en aquel momento era el presidente alemán, o con Kissinger, para explicarles que le dieran un voto de confianza el día que él asumiera la jefatura del Estado en España. Henry Kissinger, que era además un personaje clave en ese momento en las relaciones entre España y Estados Unidos. Clave en ese momento y posteriormente también. Y luego pues envió a Nicolás Franco a hablar con Carrillo a París, y envió a Manolo Prado a hablar con Ceausescu en Rumanía, es decir, movió una serie de hilos para que en los primeros años de su reinado, los primeros meses, le diera un voto de confianza porque él iba a luchar de verdad por la democracia. Yo creo que es el mejor libro que he escrito, porque es que además conseguí mucha documentación que hasta ese momento estaba inédita. Conseguí, por ejemplo, el diario que escribió el ayudante de Franco, que estaba con él cuando falleció, y con datos que realmente Javier Tussell mismo me dijo que había datos que hasta entonces eran absolutamente desconocidos de la historia de España, y luego hablé con algunos de los protagonistas de aquellas entrevistas que había pedido el rey que se mantuvieran. Algo le debió ver Franco al rey don Juan Carlos cuando, con aquel aspecto atolondrado que tenía cuando era joven y tal, como recogen algunas otras obras, le seleccionó, le eligió, la reina Sofía se dio cuenta por su mirada que él era el elegido para ocupar el trono. Yo creo que Franco, en el fondo, era un monárquico. Lo que pasa que detestaba a don Juan. Y yo creo que como monárquico, pues quiso que la monarquía se restaurara en España, y efectivamente se fijó en aquel joven al que él cuidó y mimó educó, incluso, ¿no? y educó, y mimó, y educó a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que luego pues ese príncipe pues no salió a su imagen y semejanza, sino que salió un hombre con unas convicciones democráticas absolutamente claras, profundas, y que inmediatamente llevó a cabo. Hay que recordar que las primeras elecciones que se celebraron en España, el rey quiso que fueran elecciones para abrir un periodo constituyente, sabiendo que esas elecciones le recortaban poderes. Hasta ese momento él hacía un poco lo que considera más conveniente, y además quería que fueran con el Partido Comunista dentro, es decir, con todos los partidos legalizados. Eso era verdaderamente inaudito, inesperado y rompedor, y sin embargo le apostó claramente por eso, y le costó un disgusto, entre otros el 23F. Se puede decir que el rey abdicó en el pueblo. Sin ninguna duda. Ha escrito usted sobre el cambio, sobre el aznarato, como le llama usted, sobre el talante, sobre González, Aznar y Zapatero, en definitiva. En 2007 y en 2008 publicó Contra el talante en 2007, Rajoy y la oposición a ZP en 2008. ¿Está ya usted recogiendo material para escribir una obra sobre Mariano Rajoy, sobre su periodo de presidente, o no le interesa? No, sí me interesa muchísimo, pero yo creo que cerré el ciclo de los libros reportaje, como digo yo, con El síndrome de la Moncloa, que es el último que escribí, que se publicó hace un año aproximadamente. Quiero intentar ver si soy capaz de entrar en el mundo de la literatura. Quiero ver si soy capaz de escribir no un gran reportaje, que es lo que suelen ser mis libros de periodismo. Son libros, pero son reportajes de 400 páginas, o de 300 páginas, no dejan de ser un libro, y quiero ver si soy capaz cuando me dicen, pero eres ronda de periodista y escritora, yo siempre digo, no, periodista, me gustaría ser escritora. Pues voy a intentar ver si soy capaz de ser escritora. Nosotros en nuestro letrerito hemos puesto periodista de momento, claro. Cuando usted seguramente tengamos que poner ya escritora. Ojalá puedas poner periodista y escritora, me gustaría ver si soy capaz de ser escritora también. Hablemos de esa obra, del síndrome de la Moncloa, ese libro que publicó usted el año pasado, en el que concluye más o menos que los 5 presidentes que hemos tenido en democracia, al llevar un tiempo determinado en la Moncloa, en ese edificio, sufren una alteración de carácter, incluso pierden el afecto y cercanía que tenían con sus colaboradores. ¿Usted por qué cree que se produce eso? Pues no solamente ha sido con los presidentes españoles, es algo que sucede con otros jefes de gobierno, de Estado de otros países, e incluso con personas que alcanzan el poder y que no se dedican a la política. Está diagnosticado. David Owen, que fue viceprimer ministro británico y que era neurólogo, cuando dejó la política activa, se dedicó a investigar los cambios que se producen en los cerebros de las personas que mandan y que tienen poder, y durante 5 años estuvo investigando como científico y como neurólogo, y escribió un libro que se llama En el poder y la enfermedad,
y te describe todos los estados por los que vas pasando hasta una vez que tienes el poder, y que es un síndrome del poder, es un síndrome del que verdaderamente se encuentra que sus decisiones pueden cambiar el mundo, ¿no? No sabía que estuviera tipificado. Está ya tipificado, lo ha hecho David Zuguén, lo cuento en el prólogo, y además son varios estadios de ánimo y el último, que afortunadamente en España no lo hemos vivido. No será la depresión, ¿no? No, es la paranoia. Caramba. Es la paranoia, que afortunadamente en España no lo hemos sufrido. Pero sí es verdad que hay cambios, hay distanciamiento, primero le dices a toda la gente de tu entorno, si cambio, decírmelo, pero la tercera vez que le dicen por ahí no, presidente, pues inmediatamente empiezan a apartarte. Es decir, hay unos cambios muy... Y en el libro, es un libro muy divertido, no sé si lo has leído, pero es muy divertido. Cuento episodios. O sea, no es un libro de análisis, no es un ensayo. Cuento episodios que te demuestran cómo los 5 presidentes de España, el que menos, Calvo Sotelo, primero porque estuvo un poco tiempo, y segundo porque con, no sé si eran 8 o 9 hijos los que tenía Moncloa, es más difícil que te llegue el síndromazo, pero cómo todos van cambiando en su comportamiento. A ver qué pasa con Rajoy. Eso le iba a decir, que tenemos que prever, por lo tanto, que a Rajoy le pueda pasar lo mismo. Puede ser. Puede ser, va a depender mucho, depende mucho de ellos mismos y depende mucho de sus mujeres, depende muchísimo de sus mujeres, de que les hagan tener el pie en la tierra, depende mucho. No podía ser de otra manera. Claro. ¿Cómo se ve, doña Pilar, a Alberto Núñez Feijóo desde Madrid? Pues se ve como un hombre que ha llegado muy pronto. Es que es la primera vez que se presentó en las elecciones, las gana. Eso no suele pasar en política. Es que no nos olvidamos que Touriño le ganó a Fraga. No le ganó. Es decir, le arrebató el gobierno a Fraga porque Fraga no consiguió la mayoría absoluta, sí, pero luego siguió ganando a Fraga. Pero Núñez Feijóo, la primera vez que se presenta, gana las elecciones. Exactamente. Y luego se ve como un hombre gestor, como un hombre que tiene una trayectoria importante de gestión y además político, es una cabeza política muy especial, y se ve como una de las personas del futuro del Partido Popular, sin ninguna duda. La siguiente pregunta, ¿puede ser el sustituto de Rajoy algún día? Eso lo dirá la historia. Por ahí va, ¿no? más o menos. Eso lo dirá la historia, pero desde luego que es una persona que tiene mucho futuro en Galicia y en España, lo que no sé es en qué sitio, pero yo creo que no se va a circunscribir exclusivamente a Galicia. Yo no le iba a preguntar eso, si iba a sustituir a Rajoy, pero una pregunta demasiado evidente tal vez, pero algunos, como yo, creen que cuando otros que ya están en el gobierno ahora mismo, como Ruiz Gallardón, se hayan quemado, porque evidentemente este va a ser una etapa de desgaste por la crisis, las medidas tan duras que hay que tomar, etcétera, ahí sí que podría entrar tal vez Núñez Feijóo en una hipotética segunda legislatura, por ejemplo. Vamos a ver, es que dentro de esa generación hay gente que ha dado pasos, unos pasos que a veces les apartan. Alberto Gallardón ha jugado a ser presidente de gobierno, sin ninguna duda. Y bueno, ahora entra en el gobierno, va a ser ministro, es ministro. Se supone que lo lógico es que esté 8 años de presidente Rajoy, por lo menos, porque eso es lo que suelen estar los presidentes. En España nunca ha habido un cambio, excepto cuando dimitió Calvo Sotelo, sabiendo que iba a perder, además, no tenía partido. Pero no es el caso de Núñez Feijóo. Núñez Feijóo no ha jugado nunca a ser presidente de gobierno. Por lo tanto, aquellos que han jugado a sustituir a Mariano Rajoy van a tener más difíciles que la sustitución se haga efectiva cuando quedan 8 años por delante. Pero es que Núñez Feijóo nunca ha jugado a eso, o por lo menos nunca ha hecho ningún gesto que indicara que jugara a eso, ¿no? Hombre, ahí hay más gente. Pero muchos varones, doña Pilar, parecen quemados, evidentemente. Camps se ha salido de la vía política. Basagoiti no está tan de moda como antes. En fin, hay una serie de varones. Vamos a ver, yo creo que los valores jóvenes del PP en este momento son Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría, sin ninguna duda. Alfonso Alonso es una persona que también yo creo que tiene mucho protagonismo y ahora además al ser portavoz parlamentario también. Sí hay personas ahí que Fátima Báñez, por ejemplo, Álvaro Nadal, son personas de otra generación que yo creo que vamos a hablar mucho de ellos en el futuro. Basagoiti, yo estoy segura que también vamos a hablar mucho de él en el futuro. Es verdad que ahora tiene menos protagonismo, pero es que ha elegido el papel más difícil, que es apoyar a un gobierno para quitar de en medio a los nacionalistas que estaban compadreando con Batasuna. Quemándose ellos. Quemándose él porque Pachi López le dijo, yo no te puedo incluir en el gobierno, por tanto su generosidad yo creo que tendrá premio.
Pronto llegará el Congreso del PSOE en Sevilla, el famoso Congreso que parece que no llega nunca. Llevamos días y días con ese tete-a-tete entre Rubalcaba y Chacón. ¿La ausencia de una tercera candidatura significa que ese partido está muerto en este momento, según usted lo ve? Vamos a ver si aparece o no la tercera candidatura. Yo estaré en Sevilla, creo que no va a aparecer. Yo estaba hace unos días con Emiliano García Paje, que era el que tenía más posibilidades y no se va a presentar. El alcalde de Toledo. Sí, yo percibí que no se iba a presentar porque él piensa además que restaría votos sobre todo a Rubalcaba, que es a quien apoya, y me da la impresión de que él quiere dar el salto a la política nacional, pero que sabe que este no es el momento o no es esta la forma de hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en Sevilla, quién gana. De todas maneras, yo creo que esto no es más que un pasito en la historia del PSOE. Aquí no se resuelve la situación que tiene en este momento. El PSOE está laminado, está destrozado, está desanimado y no necesitan un jefe que les saque de este hoyo. Y ese jefe no puede, jefe o jefa, no puede ser alguien que ha formado parte del equipo de quienes se ha metido en este hoyo. Pero fíjese usted lo que ocurrió cuando se produjo también un interín y un vacío de poder semejante y emergió la figura de Zapatero. Mire a lo que nos ha llevado. Nada que ver el Congreso de Zapatero con este. Yo me saca de quicio cuando la gente los compara. Son personas que no han vivido la historia del PSOE. Primero, Zapatero viene después de un fracaso electoral de Almunia, pero Almunia no estaba gobernando y pierde un gobierno. Almunia ya estaba en la oposición. Y se equivoca por muchas razones, entre otras por llegar a un pacto con Izquierda Unida. Por lo tanto, él no es responsable, Almunia, de haber perdido el gobierno para su partido. Por lo tanto, la situación cambia mucho. En segundo lugar, el Partido Popular, el Partido Socialista en aquel momento no estaba tan absolutamente desmotivado como está ahora mismo. Y luego no ocurre tampoco que los que vienen como candidatos son parte del equipo responsable de esa laminación. Uno de ellos el vicepresidente del gobierno. Y la otra, la niña bonita del presidente. Por tanto, yo no les veo, y luego hay un tema añadido, que es que Zapatero se ha quitado de medio a las personas con mejor biografía dentro de su partido. Es que no hay gente muy buena, pero gente muy, muy buena, y a los que tenían cierta experiencia los ha machacado, les ha tirado la cuneta, y algunos que estaban descollando de otra generación, pues no los ha tratado muy bien, con lo cual han quedado también fuera de juego. Recordamos siempre la anécdota de Javier Solana yendo a hablar con Zapatero, no sabemos si es cierto o no, pero algún comentarista político aquí en Galicia importante la contaba, y proponerle al entonces presidente del gobierno: me apetece ser candidato en Madrid, y decirle Zapatero a Solana: no nos interesa a nadie que pase de no sé cuántos años. Es mucho peor la anécdota. Es peor todavía. Es mucho peor. Zapatero había enviado en la vez anterior a Solana un emisario para que le fuera su candidato a la alcaldía de Madrid. Zapatero no encontraba candidato. Y entre los rumores que lanzamos los periodistas estaba el de Javier Solana. Entonces Javier Solana, que venía constantemente a Madrid, prácticamente todos los fines de semana, le va a ver. Era secretario general del partido, Zapatero, no era todavía presidente. Le dice: perdona, veo que estás barajando mi nombre para ser candidato a la alcaldía de Madrid. Quiero que sepas, no quiero ser alcalde de Madrid, no quiero ser el candidato a la alcaldía de Madrid. Estoy encantado en la Comisión Europea, tengo un cargo precioso que es el responsable de política exterior y de seguridad, pero si tú me dices que lo deje, que crees que es bueno para el partido, estoy dispuesto a hacerlo. Que sepas que no quiero, pero si tú crees que debo serlo y que conmigo se gana, estoy dispuesto a hacerlo. Y es cuando Zapatero le dice: lo siento, Javier, a ver cuando te das cuenta que determinada gente ya se os ha pasado la hora. Exacto. Y entonces se vuelve. Pero es que 4 años más tarde, Zapatero le manda emisarios para que sea candidato a la alcaldía de Madrid. Y es cuando Javier Solana dice: lo siento mucho, decirle al presidente que yo no tengo edad para ser candidato a la alcaldía de Madrid. O sea, él no se ofrece. Él lo que dice es: no quiero, pero si no hay más remedio porque me necesitas, estoy dispuesto a dejar todo lo que tengo en la Comisión Europea y vengo. Claro, poniendo en una balanza la experiencia del varias veces ministro, secretario general de la OTAN, Mr. Pesk, una persona que ha estudiado en Cambridge, que daba clases en Cambridge, que habla inglés perfectamente, contra francés, que lo que nos ha dejado también Zapatero, ¿no? Pues fíjate.
Por cierto, ¿no le parece a usted, viendo la campaña estos días entre Rubalcaba y Chacón, un poco indecente que con 5 millones de parados, la deuda, el déficit y demás, estos dos candidatos se maten entre ellos, entre sonrisa y sonrisa, en un debate que no es de ideas, que es un debate solamente de personas? Quizá el Partido Socialista debería centrarse, digo yo, en un debate más profundo sobre cuál va a ser su programa en el futuro, distinto del que intentó desarrollar Zapatero. Hoy he escrito sobre eso. He escrito sobre eso, mañana aparecerán los periódicos, entre otros los 5 gallegos en los que trabajo. Al Partido Socialista le importa un cuerno en este momento el programa electoral, o el programa o el proyecto de futuro. Y cuando digo un cuerno es cero. Lo que les importa es, y lo dijo muy bien Rodríguez Ibarra, lo que nos interesa es un líder. Ahora mismo es un líder. Alguien que tire del carro, alguien que eche a andar este partido que está destrozado. Y una vez que tengamos el líder, entonces ya, si no hay mucho no es mucho lo que diferencia a Rubalcaba de Carme Chacón. Lo único que les separa es el liderazgo que quieren mandar. Pero el resto, el proyecto está ahí. Lo que importa es alguien capaz de sacar a ese partido del hoyo. Con el mensaje que sea, porque el mensaje luego se inventa, luego se crea, luego tú ves lo que quiere la gente de tu partido, lo que conviene a la gente de tu partido. Pero a mí lo que tiene que encontrar es un líder, que no lo tienen. Y después un proyecto económico. Claro. ¿No? Queda muy bonito. Primero las ideas. No. Tal como están ustedes, primero un líder y después las ideas. Que las ideas no son tan difíciles de llegar a un acuerdo sobre ellas. El problema es que ninguno de los dos probablemente en este momento despertan el entusiasmo y la ilusión suficiente para liderar ese partido. Eso le iba a decir, ilusión. Es difícil que transmitan ilusión cuando ya vienen quemados de una etapa Son anterior. Son dos personas muy queridas, pero también, te lo dice la gente del partido, incluso sus mejores amigos, sabemos que no son las personas en este momento adecuadas para sacar adelante este partido porque están contaminados, con todas las comillas que queremos, por Zapatero. Esta última, no sé si le va a hacer mucha gracia, pero estuvo con nosotros Pilar Urbano, a la que usted en su momento pues acusó de no haberse ceñido a lo grabado con la reina doña Sofía para aquel libro famoso de 2008. ¿En qué acabó todo aquello? Primero, Pilar no ha grabado nunca a la reina. Segundo, de Pilar Urbano no voy a hablar. Me dijo que iba a llevar a los tribunales y no lo ha hecho. Yo no tengo más que decir. Solo lo había anunciado y ahí quedó la cosa, ¿no? Porque no lo ha hecho. Pero que quede claro una cosa, nunca ha grabado a la reina. Pues ya es bastante decir. Doña Pilar Cernuda, gracias por haber estado con nosotros, muchísimo éxito en el futuro, con su incursión en la literatura, seguro que lo va a tener. Ojalá. Y enhorabuena de nuevo por ese premio que mañana va a recoger. Repetimos, premio Diego Bernal de la Asociación de la Prensa de Santiago. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Gracias, y gracias a los miembros del jurado, pues estoy encantada por el premio, de verdad. Gracias a ti también, Pablo. Gracias. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, a eso de las 9:30 de la noche. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.